Heme aquí, Dios de la vida, Dios del amor y de la misericordia, Yahvé Todopoderoso, que nos mostraste tu amor al enviar a tu Hijo Jesucristo a salvarnos. Y sabemos que solo en Él hay vida eterna. Este siervo tuyo que tu Hijo ha llamado, viene a servirte. Sé conmigo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Cristo está buscando obreros, empezando por los ordenados, por los consagrados, los diáconos, los presbíteros, llamados sacerdotes y obispos, pero también siervos fieles laicos que completamos la misión. Antes de ver el tema de esta predicación, quisiera recordarles que las vocaciones en la iglesia son muy bajas. Hay más doctores que siervos ordenados con vocación para servir al Señor. Nosotros mismos, localmente, hay iglesias ahora que no tienen su propio sacerdote. Recuerdo a Neptalí, un guardián de la iglesia de St. Mary en Irving hace algunos años, cuando me llamaba el sábado por la tarde: Padre, hágame el favor de venir a celebrar la Santa Misa a nuestra iglesia. Era un dolor decirle: hijo querido, con gusto iría, pero tengo mi compromiso a la misma hora. No puedo partirme en dos personas. Si fuera en otro horario, intentaría asistirlos. Y así, por lo menos hasta donde sé, hay dos iglesias hispanas que no tienen un sacerdote. La falta de vocación. ¿Qué es la vocación? Para algunos es el dinero. Para algunos es el prestigio. Y cuando no se entiende lo que es la vocación, se piensa que es una gran distinción llegar a ser sacerdote, cuando es todo lo contrario. Cuando Cristo llamó a sus apóstoles, los llamó para que fueran a servir. Y Él nos puso la muestra en la noche en que celebró la última cena, Él mostrando cómo debemos ser, lavó sus pies de cada apóstol. Han de recordar que Pedro, ese rebelde Pedro, dice: no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Recuerda? Y dijo: si no permites que te lave los pies ahora, no estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le decía el Señor? Si no te bajas de tu nube y sabes para lo que fui enviado y cómo te voy a enviar a ti, no puedes estar en la vida eterna. Y está hablando de que todo aquel que es llamado para ser siervo o para ser sacerdote consagrado no es otro más que ser un siervo y servir en el nombre de Cristo al más necesitado y ofrecer la misma paga. Por eso, el tema de la predicación del día de hoy, la misma paga que le dio a los apóstoles, es la misma paga que nos da a cada uno de nosotros. No porque
porque el señor obispo sea obispo para recibir una paga más que María, o más que Abraham, o más que Andrés. Es la misma paga, y es la vida eterna. Por eso, el Señor Jesús hoy nos pone una muestra tan grande, y lo hace de una manera que ojalá pudiéramos concentrarnos para poder comprender. Usa una alegoría de que en qué se parece el reino de Dios con algo que nosotros podamos comprender en nuestra mente finita. Y en sus tiempos usa una finca. Todos sabemos que es una finca. El dueño de esta finca tenía mucho trabajo y fue a buscar sus trabajadores en la plaza muy temprano, a las 9, fue como 4 veces, 5 veces, y cada vez que iba encontraba trabajadores y los mandaba a trabajar. Y al final del día les pagó la misma paga. Y los que entraron primero cayeron en la envidia, pensando que el que llegó a última hora y solo trabajó 1 hora y recibió la misma paga, el dueño de la finca había sido injusto, sino todo lo contrario. Él a cada uno hizo un arreglo, que la paga sería un día de labor. El Señor Jesús está hablando de su iglesia, de nosotros, y nos habla desde el principio cuál es lo que Él nos ofrece. Y lo que Él nos ofrece es la vida eterna, es estar con Él juntos para siempre. No nos ofrece a cada uno de nosotros algo diferente, nos ofrece su misma promesa, la vida eterna. Y por eso nos recuerda a nosotros como iglesia que no lleguemos a ser como esos trabajadores que se pusieron celosos o enojados porque les dio la misma paga. Recuerden que cada persona que entra en esta casa sagrada, así sea hace 5 minutos, y recibe a Jesucristo en su corazón, tiene la promesa de la misma paga, y es la vida eterna, aunque nosotros estemos desde que se fundó la casa de Dios de hace 85 años aquí en McKinney. La paga es la misma, la vida eterna. Pero ¿saben por qué no comprendemos? Porque no entendemos el propósito de Dios. Y Dios no nos ha engañado, nos ha hablado con la verdad desde el principio. Aquel que cree en mi Hijo Jesucristo tiene vida eterna. Y si usted cree en Jesucristo, la paga es la misma paga que le dio a Pedro, a Juan, a María y a todos los apóstoles y todos los santos mártires que han muerto por la fe. La paga es la misma, la vida eterna. Amén. Así sea el último segundo de su vida, quien recibe a Cristo, la paga es la vida eterna. Amén. Por eso, hoy en este día, nos habla el Señor y nos vuelve a repetir: mi oferta es la misma, que estén conmigo en la vida eterna. Solo tenemos que cambiar. Y ahí es donde tenemos que moderar nuestra manera de ser, de no enfocarnos en las cosas materiales, sino en las cosas espirituales. ¿Cuáles son las cosas materiales? El oro banal, la plata, las casas, los coches de lujo y todo lo que embellece al ser humano. Él nos habla de las cosas espirituales. Recuerden que Él nos dijo que cuando lleguemos nos dirá: gracias porque cuando tuve hambre me diste de comer. Amén. Gracias porque cuando tuve sed me diste de beber. Amén. Porque todo dice: lo que ustedes hicieron por esos pobres lo hicieron por mí. Y esos son los bienes espirituales que la iglesia debe tener. Porque una iglesia sin bienes espirituales es un club social muerto en vida. Es un club
que no tiene futuro porque no ha conocido al verdadero Cristo Jesús. Amén. Amén. Y para eso se necesitan las vocaciones. Se necesitan las vocaciones de las personas que deciden abandonar todo, sus gustos personales, sus fiestas familiares, sus cosas personales, por dedicarse por completo al servicio de los demás. Amén. A través de mi ministerio, en muchos años, he tenido la oportunidad de estar con muchas personas en su último momento de su vida. Y aunque hay mucho sufrimiento por la separación temporal, siempre hay un gozo en mi corazón por ver a esas personas partir para con Dios y dedicarme de lleno hasta que ellos parten. Así sea a veces una hora, a veces un día o a veces días. Y así siempre lo he hecho. Recuerdo que había un miembro de la catedral por muchos años y al final de su tiempo se hizo miembro de Santa Natividad y nos traía pan todos los domingos. Y una vez venía con su carrito viejo con mucho pan para Santa Natividad y se le descompuso en el 75. Y dice: Padre, no quiero que me vengan a ayudar a sacar el carro, solo vengan por el pan para que la gente se lo lleve. Y fuimos al 75, ahí recogimos el pan. Después, como pudo, llegó a la iglesia, casi ya cuando se iba a acabar el servicio, y se sentó a donde estaba la campana y me dice: Padre, siempre pienso cuál es mi último día de oportunidad de servirle a mi Señor, aunque las piernas ya no me respondan por el cáncer. Dice: en este lugar, dice, es la esquina del cielo. Dije: ¿por qué, hijo? Es la esquina del cielo. Porque en este lugar está Dios, que es mi casa, y está el panteón donde voy a estar. Pero sé que estoy buscando tener una cuenta espiritual en el cielo. Siempre lo recuerdo. Va a cumplir 9 años que se fue. Él fue el que me impulsó para que empezáramos el servicio de las 5 de la tarde los domingos. Alguno debe recordar su nombre. Rubencito. La paga es la misma para todos. Así seas un ordenado, así seas un diácono, un obispo o un laico. La paga es la misma y es la vida eterna. Pero solo la puedes atesorar cuando has entendido el mensaje, cuando tienes una relación con Cristo Jesús y cuando en esa relación tienes vocación. Y no solo tenemos vocación los sacerdotes, los diáconos o los obispos. Toda la iglesia debe tener vocación. Amén. Cada cosa que tú hagas, hazla para la gloria de Dios. Amén. No la hagas para que te vanaglories, ni para que recibas el título que eres un buen siervo, sino que la haces porque en tu corazón hay vocación de servicio, sabiendo que lo que hagas al final hay una paga, esa paga que es igual para todo el pueblo de Dios. Por eso dice el profeta Ezequiel hoy en este día, en el verso 1 del capítulo 34: el Señor se dirigió a mí y me dijo: tú, hombre, habla en mi nombre contra los pastores de Israel y diles: esto dice el Señor, hay de los pastores de Israel
que se cuidan a sí mismos, lo que deben cuidar los pastores es el rebaño, es las ovejas. ¿Qué jalón de oreja nos está dando el Señor a los ordenados? Dice en el verso 8, yo el Señor lo juro por mi vida, fieras salvajes de todas clases han robado y devorado mis ovejas, porque no tienen pastor. Mis pastores no van a buscar a las ovejas. Los pastores cuidan de sí mismos, pero no de mi rebaño. Dice en el verso 11, yo el Señor digo, yo mismo voy a encargarme del cuidado de mi rebaño. Por eso vino Jesucristo, para encargarse personalmente de su rebaño. Y por eso Él instituyó la orden sagrada, no por ser levitas, sino la orden sagrada del sacerdocio en la orden de Melquisedec, que es antes que el pueblo levita. Esta orden es la que ha puesto Cristo Jesús, y donde los sacerdotes somos llamados a ser pastores, a poner primero el pueblo antes que a nosotros mismos. Y cuando se hace, sabemos que estamos buscando la misma paga, aunque a veces sea demasiado difícil, a veces sea demasiado complicado, pero el Salmo 23 nos deberá fortalecer a todos. El Señor es mi pastor. También nosotros los sacerdotes decimos, el Señor Cristo es mi pastor, nada me faltará. Aunque me sea complicado llevar a cabo esta obra misionera de traer almas a Cristo, sé que Él aviva mi alma y me guía por sendas seguras por amor de su santo nombre. Por eso, ahora que ya arrecian los años, hoy comprendo a Padre Saucedo, después de 24 años, cuál era su premura de que este hoy siervo de ustedes aceptara el llamado a consagrarse a Cristo. Porque cuando arrecian los años, la preocupación primera es la misión y las ovejas. ¿Quién las seguirá cuidando? Por eso debemos orar por las hermanas iglesias que no tienen un sacerdote, y orar por nuestra propia iglesia para que se desarrolle vocación y que haya un relevo en el tiempo que Dios tenga marcado. Pero falta tener una decisión de seguir a Cristo. Hay un himno que no lo preparé, pero un día lo cantaremos porque ya lo tenemos. Con Cristo yo quiero estar. Pero por este día vamos a alabar a Dios con un himno que Él ha mandado para este día y que estaba marcado otro. Pero hoy vamos a cantar, he decidido seguir a Cristo. Número 303.